La mayoría de las personas cree que la muerte es un evento que ocurre al final de la vida, un momento concreto en el que el cuerpo se apaga y todo termina. Pero hay otra forma de muerte mucho más común y mucho más silenciosa, que no requiere ataúd ni funeral. Una muerte que ocurre mientras sigues caminando, trabajando, sonriendo en fotografías y respondiendo mensajes como si nada estuviera mal. Es la muerte del espíritu, y sucede cuando la rutina sustituye a la conciencia, cuando los días dejan de sentirse como experiencias vividas y se convierten en tareas ejecutadas, cuando el tiempo ya no se habita sino que simplemente se atraviesa. No ocurre de golpe, no hay una tragedia visible que marque el inicio, sino una sucesión de pequeñas concesiones, pequeños "mañana lo haré", pequeñas renuncias que parecen inofensivas, hasta que un día despiertas y descubres que llevas años funcionando en piloto automático. Al principio no lo notas porque el sistema no te obliga con violencia. No necesita cadenas visibles ni órdenes gritadas. Su mecanismo es mucho más sofisticado. Te ofrece estabilidad, te ofrece estructura, te ofrece una narrativa clara de cómo debe vivirse la vida. Estudiar, trabajar, ascender, consumir, repetir. Cada etapa parece lógica, incluso responsable. Te dicen que estás construyendo tu futuro, que estás siendo productivo, que estás haciendo lo correcto. Y lo correcto siempre suena moralmente superior a lo auténtico. Poco a poco aprendes a intercambiar el asombro por la eficiencia, la curiosidad por la utilidad y el silencio interior por el ruido constante del deber. Nadie te dice explícitamente que abandones tu capacidad de maravillarte ante el mundo. Simplemente, no hay tiempo para ella. La rutina diaria comienza a ocupar cada espacio disponible. Despertar con una alarma que interrumpe el sueño. Desplazarte por trayectos repetidos. Sentarte frente a pantallas que dictan el ritmo de tus horas. Esperar el fin de semana como si fuera una recompensa por haber sobrevivido a la semana laboral. Y en medio de todo eso, algo empieza a erosionarse. Cuando eras niño, el mundo parecía inmenso, impredecible, lleno de detalles que exigían tu atención. Ahora el mundo es un calendario compartido y una lista de pendientes. La pregunta ya no es ¿qué es esto?, sino ¿para qué sirve? Ese cambio, aparentemente práctico, es el inicio de la zombificación, porque cuando todo se reduce a utilidad, dejamos de experimentar la realidad como algo vivo y comenzamos a verla como un conjunto de funciones que deben cumplirse. El trabajo de 9 a 5 no es simplemente un horario, es una estructura psicológica que fragmenta tu existencia en bloques administrables. Te acostumbras a medir tu valor por tu rendimiento, por tu capacidad de mantenerte ocupado, por tu disposición a sacrificar horas de tu vida a cambio de seguridad futura. La promesa siempre está adelante. Cuando consigas el ascenso, cuando pagues la deuda, cuando ahorres lo suficiente, cuando llegue el viernes. Y mientras tanto, el presente se convierte en un medio para alcanzar algo que nunca termina de llegar. Así es como el sistema mata tu espíritu antes de que tu cuerpo deje de respirar, no arrebatándote la vida, sino convenciendo a tu mente de que la vida siempre está un poco más adelante. Pero la zombificación moderna no se limita al trabajo. Continúa en el momento en que crees estar descansando. Tomas el teléfono y comienzas a desplazarte sin pensar, una y otra vez, como si tu pulgar obedeciera a un impulso independiente de tu voluntad. El scroll infinito no es ocio, es anestesia. Cada imagen, cada video, cada notificación fragmenta tu atención en piezas cada vez más pequeñas hasta que la concentración profunda se vuelve incómoda. Antes eras capaz de sentarte con un pensamiento durante minutos, incluso horas. Ahora cualquier silencio prolongado genera inquietud. La mente ya no sabe habitarse a sí misma. Necesita estimulación constante para no enfrentarse al vacío que la rutina ha dejado. Lo más inquietante es que todo esto ocurre con tu consentimiento. Nadie te obliga a mirar la pantalla. Nadie te obliga a aceptar un trabajo que odias. Nadie te obliga a seguir el mismo patrón día tras día. Y sin embargo lo haces, porque la alternativa parece incierta,
inestable, arriesgada. Aquí es donde la banalidad del mal adquiere un significado nuevo. No se trata de grandes atrocidades, sino de pequeñas obediencias cotidianas que, acumuladas, vacían una vida entera. El sistema no necesita que seas cruel ni corrupto, solo necesita que seas automático, que no cuestiones demasiado, que no te detengas a pensar si el ritmo que sigues es realmente tuyo, y así pasas años creyendo que estás viviendo, cuando en realidad estás funcionando. Te levantas, produces, consumes, te distraes, duermes, repites. El ciclo es tan eficiente que casi no deja espacio para la pregunta fundamental: ¿estoy eligiendo esto? ¿O simplemente estoy siguiendo el guión que me entregaron? La zombificación no significa que no sientas nada. Significa que sientes dentro de límites estrechos, que tus deseos han sido moldeados para encajar con lo que mantiene la maquinaria en marcha. Quieres lo que te enseñaron a querer, temes lo que te enseñaron a temer, y llamas libertad a la posibilidad de escoger entre opciones previamente diseñadas. Lo más trágico es que, con el tiempo, comienzas a defender aquello que te mantiene adormecido. Justificas el cansancio como madurez, la resignación como realismo, la falta de tiempo como responsabilidad. Cuando alguien cuestiona el sistema, lo llamas ingenuo, porque admitir que existe otra forma de vivir implicaría reconocer que has entregado años a una estructura que nunca te preguntó quién eras realmente. Es más fácil creer que así son las cosas, que crecer significa renunciar al asombro, que la pasión intensa pertenece solo a la juventud y que la estabilidad compensa cualquier vacío interior. Pero si miras con honestidad, notarás señales de que algo no encaja. Ese domingo por la noche en el que sientes una presión en el pecho al pensar en el lunes, esa sensación difusa de que el tiempo se acelera mientras tú permaneces inmóvil, esa dificultad para recordar qué hiciste hace 3 semanas, porque todos los días parecen copias unos de otros. Esa es la evidencia de que tu espíritu no está participando, solo está sobreviviendo. Y sobrevivir no es lo mismo que vivir. La zombificación de la rutina no te convierte en un monstruo, te convierte en algo mucho más común. Alguien que ha olvidado cómo sentirse verdaderamente presente. Ya no miras el cielo sin pensar en la hora. Ya no escuchas una conversación sin revisar notificaciones. Ya no persigues una idea por pura curiosidad, si no promete alguna forma de beneficio. El mundo pierde profundidad y se convierte en superficie, en algo que se consume rápidamente antes de pasar al siguiente estímulo. Cuando el asombro desaparece, la existencia se aplana, y una vida plana puede ser cómoda, pero rara vez es significativa. Lo más alarmante es que esta muerte interior no genera alarma social. De hecho, es recompensada. Se elogia a quien nunca cuestiona, a quien siempre está disponible, a quien responde correos a cualquier hora, a quien convierte su agotamiento en medalla de honor. La sociedad moderna no necesita que te rebeles abiertamente para castigarte. Basta con que intentes salir del ritmo para que sientas el peso de la desaprobación. El mensaje es claro. Mantener la maquinaria en movimiento es más importante que mantener tu espíritu despierto. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, todavía hay algo en ti que no ha desaparecido por completo. Una incomodidad persistente, una sensación de que debería haber algo más que repetir el mismo día, con variaciones mínimas. Una intuición silenciosa de que la vida no puede reducirse a producir y consumir hasta que el cuerpo ya no resista. Esa intuición es la parte de ti que aún no ha sido completamente anestesiada, la parte que recuerda, aunque sea vagamente, lo que significaba estar verdaderamente vivo. Aquí comienza la pregunta más incómoda de todas. Si no estás realmente viviendo, ¿qué estás haciendo con el tiempo que se te ha dado? Y más importante aún, ¿quién decidió que esta forma de existir era la única posible? Si observas con suficiente honestidad, descubrirás que la zombificación no consiste en que alguien te haya arrebatado la vida por la fuerza, sino en que aprendiste a intercambiarla por seguridad, por aprobación y por una sensación de pertenencia que nunca termina de satisfacerse.
El sistema no destruye tu espíritu de manera directa. Lo adormece, lo entretiene y lo ocupa hasta que deja de hacer preguntas incómodas. Y cuando ya no haces preguntas, cuando aceptas el ritmo impuesto como si fuera una ley natural, la transformación está completa. Sigues caminando, sigues hablando, sigues planificando el futuro, pero la intensidad con la que experimentabas el presente ha desaparecido casi por completo. El mecanismo es tan eficaz porque se disfraza de normalidad. Si todos a tu alrededor viven del mismo modo, si todos parecen aceptar que la vida adulta consiste en soportar 5 días para disfrutar 2, si todos bromean sobre el agotamiento como si fuera un requisito inevitable de la madurez, entonces cuestionarlo empieza a parecer exagerado. La rutina colectiva se convierte en validación, y así, lo que debería alarmarte se convierte en costumbre. Te levantas sin entusiasmo, trabajas sin propósito profundo, descansas sin verdadera presencia, y repites el ciclo con la esperanza de que algún día algo cambie, sin darte cuenta de que nada cambiará mientras tú no cambies la forma en que participas en él. Uno de los signos más claros de esta muerte silenciosa es la pérdida de asombro. El asombro es esa capacidad de detenerte ante algo sin buscar inmediatamente su utilidad, de mirar un paisaje sin pensar en la foto que podrías publicar, de escuchar una idea sin preguntarte cuánto te beneficiará. Cuando eras más joven, el mundo no necesitaba justificar su existencia. Simplemente era fascinante. Ahora casi todo debe ser rentable, productivo, o al menos entretenido. Si algo no produce resultados visibles, o no genera estimulación inmediata, lo descartas. Y en ese filtro constante, lo más valioso se pierde, porque lo verdaderamente profundo rara vez grita para llamar tu atención. La zombificación también afecta tu relación con el tiempo. Ya no vives los días como experiencias únicas, sino como unidades intercambiables dentro de una secuencia interminable. Lunes, martes, miércoles, semanas que se superponen, meses que desaparecen sin dejar huella clara en tu memoria. Cuando intentas recordar el año pasado, encuentras fragmentos sueltos, pero no una sensación vívida de haber estado realmente ahí. Eso ocurre porque tu mente estaba ocupada cumpliendo, resolviendo, reaccionando. La presencia fue reemplazada por la eficiencia, y la eficiencia, aunque útil, no construye recuerdos significativos por sí sola. En este punto, muchos intentan compensar el vacío con experiencias intensas cuidadosamente programadas, vacaciones breves, compras impulsivas, cambios superficiales que prometen renovación. Pero estas explosiones ocasionales de novedad no revierten la muerte interior, solo la interrumpen momentáneamente. Es como aplicar una descarga eléctrica a un cuerpo que ha perdido sensibilidad. Por un instante parece reaccionar, pero luego vuelve a su estado anterior. El problema no es la falta de estímulos, sino la falta de conexión auténtica con lo que haces cada día. Puedes viajar al otro lado del mundo y seguir estando dormido si tu mente continúa atrapada en el mismo patrón automático. Quizá, lo más peligroso es que, con el tiempo, comienzas a confundir estabilidad con vida. Crees que mientras cumplas con tus responsabilidades y evites grandes crisis, todo está bien. Pero vivir no es simplemente evitar el desastre. Es participar activamente en tu propia existencia. Es sentir que tus decisiones nacen de un lugar consciente y no solo de la inercia. Cuando esa participación desaparece, cuando tus elecciones son respuestas previsibles a expectativas externas, la vida se reduce a mantenimiento. Mantener el empleo, mantener la imagen, mantener el ritmo. Y mantener no es lo mismo que crear. Aquí es donde la idea de la banalidad adquiere una dimensión más íntima. No necesitas cometer grandes errores para perderte. Basta con no decidir. Basta con dejar que los años pasen mientras dices que ya habrá tiempo para aquello que realmente te importa. La rutina no te grita que abandones tus sueños. Simplemente los pospone indefinidamente. Te dice que primero debes asegurarte, prepararte, consolidarte.
Y cuando finalmente miras atrás, descubres que la preparación ocupó todo el espacio donde debía haber estado la experiencia. El scroll infinito es la metáfora perfecta de esta condición. Deslizas el dedo esperando encontrar algo que justifique el tiempo invertido, pero cada contenido lleva al siguiente, y nunca hay un punto de llegada. De la misma manera, trabajas esperando una etapa futura, en la que por fin puedas relajarte plenamente, pero esa etapa se desplaza cada vez que crees acercarte. Siempre falta un poco más de dinero, un poco más de reconocimiento, un poco más de seguridad. La meta se mueve, y tú corres detrás de ella convencido de que la próxima vez será suficiente. Mientras tanto, tu diálogo interior se adapta. Empiezas a decirte que así funciona el mundo, que todos pasan por lo mismo, que no tiene sentido resistirse. Esta narrativa es cómoda, porque elimina la responsabilidad de elegir de otra forma. Si el sistema es inevitable, entonces tu participación no requiere examen. Pero la verdad es más incómoda. Aunque no puedas desmantelar la estructura completa en la que vives, sí puedes decidir el grado de conciencia con el que te mueves dentro de ella. Y esa conciencia es precisamente lo que la zombificación intenta erosionar. Hay un momento crucial en el que la muerte interior se vuelve evidente, aunque a menudo se ignora. Ocurre cuando te preguntas, en silencio, si esto es todo. No lo dices en voz alta porque suena dramático, incluso ingrato. Tienes trabajo, tienes techo, tienes acceso a entretenimiento constante. ¿Quién eres para quejarte? Sin embargo, la pregunta persiste porque apunta a algo más profundo que la comodidad material. Apunta al sentido. Y el sentido no se compra, ni se descarga. Se construye a partir de una relación viva con lo que haces y con quién eres mientras lo haces. Recuperar esa relación no implica necesariamente abandonar tu trabajo, ni romper con la sociedad, pero sí exige algo que el sistema rara vez fomenta: detenerte. Detenerte lo suficiente como para observar tus hábitos, sin justificarlos de inmediato, para preguntarte si la forma en que usas tu tiempo refleja realmente lo que valoras. Esta pausa es incómoda, porque revela la distancia entre tu vida actual y la vida que alguna vez imaginaste. Y esa distancia duele. Es más sencillo volver al piloto automático que enfrentarla. Sin embargo, esa incomodidad es también la prueba de que no estás completamente muerto por dentro. Un zombi no siente conflicto, simplemente se mueve. El hecho de que experimentes tensión, insatisfacción o una vaga nostalgia por algo que no sabes nombrar indica que aún hay conciencia activa. Esa conciencia puede ser sofocada por distracciones constantes, o puede convertirse en el punto de partida de una transformación. La diferencia radica en si decides escucharla o silenciarla con otra dosis de rutina. El sistema puede organizar tus horarios, influir en tus deseos y ocupar gran parte de tu atención, pero no puede decidir por completo la actitud con la que participas en tu propia vida. Puede ofrecerte caminos predefinidos, pero no puede impedirte cuestionarlos internamente. La zombificación alcanza su forma final cuando renuncias incluso a esa pequeña esfera de libertad interior, cuando aceptas que no tiene sentido reflexionar y te limitas a cumplir. Mientras exista la capacidad de preguntarte qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, existe también la posibilidad de despertar. Despertar no es un evento dramático, ni una iluminación instantánea. Es un proceso lento de recuperar sensibilidad, de volver a notar detalles que habías dejado de percibir, de experimentar un momento sin la urgencia de convertirlo en contenido o en rendimiento. Es recordar que la vida no es una lista de tareas que debe completarse antes de morir, sino una experiencia que solo puede vivirse mientras está ocurriendo. Y esa experiencia siempre sucede ahora, no cuando termines el próximo proyecto, ni cuando alcances el siguiente objetivo. La zombificación de la rutina te convenció de que estabas esperando el momento adecuado para vivir, pero el momento adecuado nunca llega, porque la vida no se entrega como recompensa por buen comportamiento. No existe una ceremonia en la que el sistema te devuelva los años que pasaste funcionando y te diga que ahora sí puedes empezar.
Si quieres estar vivo, tienes que empezar antes de que todo esté resuelto, antes de que el miedo desaparezca por completo, antes de que las condiciones sean perfectas. La pregunta, entonces, no es si el sistema influyó en ti. Eso es evidente. La pregunta real es cuánto de tu vida estás dispuesto a seguir entregándole sin examinarlo. Porque mientras sigas posponiendo tu presencia para un futuro hipotético, seguirás respirando sin estar verdaderamente vivo. Y esa es la forma más silenciosa y aceptada de muerte que existe. La muerte que ocurre en medio de la rutina, mientras todo parece funcionar con normalidad. Hay una escena que casi nadie imagina cuando piensa en su futuro, porque resulta demasiado incómoda. No es dramática ni cinematográfica. No hay música de fondo ni grandes revelaciones. Es simplemente una persona sentada en silencio, quizá en una habitación tranquila, quizá en un hospital, quizá en su propia casa, mirando hacia atrás. Y en ese momento, cuando el ruido externo se apaga y ya no hay tareas pendientes, ni correos que responder, aparece una pregunta imposible de esquivar. ¿Realmente viví? ¿O simplemente cumplí? La zombificación de la rutina se revela por completo en ese instante, porque todo aquello que parecía urgente pierde su peso. Las reuniones, los plazos, las métricas, las comparaciones constantes, las compras impulsivas, las discusiones triviales en redes sociales, todo eso se desvanece. Lo único que queda es la experiencia acumulada de haber estado presente o no haberlo estado. Y muchas personas descubren, demasiado tarde, que pasaron la mayor parte de su vida preparándose para vivir en lugar de vivir realmente. El sistema funciona con una lógica implacable. Mantenerte ocupado lo suficiente como para que nunca te detengas a cuestionar el rumbo. Si estás cansado, no reflexionas. Si estás distraído, no profundizas. Si estás constantemente anticipando el siguiente paso, no habitas el actual. Así se construye una existencia llena de movimiento, pero vacía de significado. No se trata de que no hayas hecho cosas, sino de que muchas de ellas no nacieron de una decisión consciente, sino de la inercia colectiva. Y la inercia, por definición, no tiene dirección propia, solo sigue el impulso previo. Quizá lo más cruel es que esta forma de muerte interior no genera alarma porque es compartida. Cuando todos están igualmente agotados, el agotamiento se normaliza. Cuando todos sienten que el tiempo se acelera, la aceleración se vuelve natural. Cuando todos dicen que algún día harán lo que realmente desean, la postergación se convierte en tradición. Así, generación tras generación, se transmite no solo un estilo de vida, sino una forma de anestesia. Se aprende a sobrevivir dentro de la estructura, pero no a cuestionarla desde dentro. El miedo juega un papel fundamental en este proceso. Miedo a perder estabilidad, miedo a decepcionar, miedo a quedarse atrás. La rutina promete protección frente a ese miedo. Ofrece un camino claro que minimiza la incertidumbre. Pero el precio de esa aparente seguridad es alto. Renuncias gradualmente a tu capacidad de decidir desde un lugar profundo. Dejas de preguntarte qué te haría sentir verdaderamente vivo, y empiezas a preguntarte qué es lo más sensato, lo más aceptado, lo más seguro. Y sin darte cuenta, cambias intensidad por previsibilidad. Lo paradójico es que la seguridad absoluta nunca llega. Siempre hay otro riesgo que cubrir, otro objetivo que alcanzar, otra comparación que superar. La promesa de tranquilidad futura se mantiene justo fuera de tu alcance, como el contenido siguiente en el scroll infinito. Y mientras persigues esa promesa, el presente se escurre. No porque alguien te lo robe abiertamente, sino porque tú mismo lo entregas con la esperanza de que el sacrificio sea recompensado. Aquí es donde la zombificación alcanza su forma más sofisticada, cuando ya no necesitas que nadie te imponga el ritmo. Te despiertas, antes de que suene la alarma. Revisas el teléfono antes de levantarte. Organizas tu día, según expectativas que has internalizado por completo. Ya no hay un vigilante externo.
Tú eres quien mantiene el orden. Te autocontrolas, te autocensuras, te autoexiges, y crees que eso es madurez. Pero muchas veces no es madurez. Es adaptación a una estructura que nunca fue diseñada para maximizar tu plenitud, sino tu funcionalidad. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, es importante enfrentar una verdad incómoda. La zombificación no es una conspiración abstracta, es un patrón cotidiano. No depende solo de gobiernos o corporaciones. Depende también de cada vez que eliges la distracción automática en lugar de la presencia consciente, cada vez que postergas una conversación significativa por revisar algo irrelevante, cada vez que dices, algún día, sin intención real, de cambiar nada hoy. El sistema ofrece el marco, pero tú participas en él activamente. Porque la cuestión ya no es describir el problema, sino reconocer su consecuencia última. Si sigues funcionando sin detenerte, si sigues confundiendo ocupación con vida, llegará un momento en el que el cuerpo se agotará de verdad. Y cuando eso ocurra, no habrá extensión de plazo ni actualización que te devuelva el tiempo invertido en piloto automático. La muerte biológica no negocia con la rutina. Simplemente llega. Y cuando llegue, lo único que importará no será cuánto produciste, ni cuánto acumulaste, sino cuánto estuviste realmente presente en tu propia existencia. Imagina por un instante que hoy fuera el último día en el que puedes decidir algo. No en teoría, sino en realidad. ¿Cambiaría la forma en que estás usando estas horas? ¿Seguirías desplazándote sin pensar, trabajando sin cuestionar, posponiendo lo que te importa? Esta no es una invitación al dramatismo, es un recordatorio de finitud. La vida es limitada, aunque la rutina intente hacerla parecer interminable. La zombificación de la rutina es efectiva porque te hace creer que siempre hay más tiempo, que mañana será suficiente para empezar a vivir con intención. Pero mañana es el refugio perfecto de la inercia. Siempre parece disponible, siempre parece generoso, hasta que deja de estarlo. Y cuando finalmente comprendes que el tiempo no era infinito, puede que descubras que pasaste demasiados años esperando el momento adecuado,